El primer vuelo transatlántico sin escalas entre Nueva York y París por Charles Lindbergh. Fragmento del libro. Nosotros. De San Diego a San Luis y Nueva York. El reto del vuelo transatlántico sin escalas entre Nueva York y París fue presentado por primera vez al público por Raymond Orteig en el año 1919. Raymond Orteig lanzó un desafío al mundo aeronáutico ofreciendo un premio de $25,000 al primer participante exitoso. Los detalles del vuelo se pusieron en manos de la Asociación Aeronáutica Nacional y se nombró un comité para elaborar y administrar las reglas del proyecto. Consideré por primera vez la posibilidad del vuelo entre las ciudades de Nueva York y París mientras yo transportaba el correo una noche de otoño del año 1926. Varios hechos pronto se hicieron evidentes. El más importante fue que con el moderno motor radial refrigerado por aire, los perfiles aerodinámicos de alta sustentación y la construcción aligerada no solo sería posible llegar a París sino también en condiciones normales aterrizar con una gran reserva de combustible y un alto factor de seguridad durante todo el viaje. Descubrí que en la ciudad de San Luis en el estado de Missouri había varios hombres de espíritu público suficientemente interesados en la aviación como para financiar un proyecto de ese tipo. En diciembre de 1926 hice un viaje a Nueva York para obtener información sobre aviones, motores y otros detalles relacionados con el proyecto. En relación con cualquier vuelo importante hay varias cuestiones que deben decidirse desde el principio. Entre las más importantes se encuentran el tipo de avión y el número de motores a utilizar. Un monoplano, aunque se está generalizando en Estados Unidos de América, es mucho más eficiente que un biplano para ciertos fines debido a la ausencia de interferencia entre las alas y en consecuencia puede transportar una mayor carga por metro cuadrado de superficie a mayor velocidad. Un avión con un motor, si bien es más propenso a aterrizajes forzosos que uno con 3 motores, presenta mucha menos resistencia en la proa y en consecuencia una mayor autonomía de crucero. Además, la probabilidad de fallo del motor en un avión trimotor es 3 veces mayor, ya que el fallo de un motor durante la primera parte del vuelo, si bien no causaría un aterrizaje forzoso, al menos obligaría a descargar parte del combustible y regresar a tierra para otro despegue. La fiabilidad del moderno motor radial refrigerado por aire es tan grande que las posibilidades de un aterrizaje forzoso inmediato debido a una falla del motor con un solo motor, en mi opinión, serían más que compensadas por el mayor alcance de crucero y la consiguiente capacidad de alcanzar el objetivo en condiciones desfavorables. Después de una cuidadosa investigación decidí que un avión monoplano con un solo motor era para mi propósito el tipo más adecuado para un vuelo de larga distancia. Después de 2 viajes más a la costa este y varias conferencias en la ciudad de San Luis en el estado de Missouri, se realizó un pedido a la empresa fabricante de aviones Ryan Airlines el 28 de febrero de 1927. La empresa fabricante de aviones Ryan Airlines se localizaba en la ciudad de San Diego en el estado de California. Se solicitó la fabricación de un avión equipado con un motor radial refrigerado por aire de la marca Wright Whirlwind modelo J5 letra C de 200 caballos de fuerza e instrumentos de navegación Pioneer, incluida la brújula inductora de tierra. Yo fui a la ciudad de San Diego para realizar el pedido y permanecí en el estado de California durante toda la construcción del avión. El personal de la empresa fabricante de aviones Ryan Airlines captó de inmediato el espíritu de la iniciativa y durante los 2 meses de construcción el personal trabajó como nunca antes. El personal de la empresa trabajó día y noche, 7 días a la semana. La estructura del avión creció desde unos pocos tramos de tubos de acero hasta convertirse en uno de los aviones más eficientes que jamás haya surcado el aire. Durante este tiempo no era raro que los hombres trabajaran 24 horas sin descanso. En una ocasión el ingeniero jefe Donald Hall estuvo sentado en su mesa de dibujo durante 36 horas. Pasé la mayor parte del periodo de construcción trabajando en los detalles de la navegación y trazando la ruta con sus rumbos y variaciones en los mapas y cartas. Tras calcular la ruta en las cartas mnemónicas y de Mercator, revisé toda la distancia de la ciudad de Nueva York a la ciudad de París con las tablas náuticas. El vuelo de San Diego a San Luis y de San Luis a Nueva York fue relativamente sencillo y obtuve los rumbos directamente de los mapas estatales. Para el viaje de la ciudad de Nueva York a la ciudad de París tracé un círculo máximo cambiando de rumbo cada 100 millas o aproximadamente cada hora. Yo había decidido sustituir el peso de una persona con funciones de navegante por combustible adicional, lo que me proporcionó unas 300 millas de autonomía adicional.
Aunque la distancia total del viaje era de 3.610 millas, la distancia entre Terranova e Irlanda era de tan solo unas 1.850 millas. En condiciones normales podría haber llegado a la costa europea con más de 300 millas de diferencia de rumbo y aún habría tenido suficiente combustible para llegar a la ciudad de París. O podría haber tocado la costa tan al norte como el norte de Escandinavia o tan al sur como el sur de España y aterrizar sin peligro para mí ni para el avión aunque no hubiera llegado a mi destino. Con estos hechos en mente creía que la reserva adicional de combustible era más importante en este vuelo que la precisión de la navegación astronómica. Para el vuelo de la ciudad de San Diego a San Luis y luego a Nueva York llevaba mapas de cada estado y uno de Estados Unidos de América con el rumbo trazado en cada uno. Para el vuelo de Nueva York a París llevaba 2 cartas hidrográficas del Atlántico Norte que contenían el rumbo ortodrómico y su orientación a intervalos de 100 millas. Además de estas cartas llevaba un mapa de cada estado, territorio y país sobrevolado. Esto incluía mapas de Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nueva Escocia, Terranova, Irlanda, Inglaterra y Francia. También llevaba un mapa de Europa. Esperaba poder ubicarme aproximadamente en la costa europea gracias al terreno. Irlanda es algo montañosa. Inglaterra es bastante accidentada en el extremo sur. Francia es una llanura costera. España es montañosa. Por lo tanto, la línea costera debería indicar el país y mi posición exacta podría obtenerse mediante los contornos de dicha línea costera y la ubicación de pueblos, ríos y vías férreas. Durante la construcción del avión fue necesario organizar el transporte de todo el equipo en el vuelo incluyendo el equipo de emergencia en caso de aterrizaje forzoso. Tras las primeras horas de operación del avión habría suficiente aire en los tanques de combustible del avión para mantenerlo a flote durante un tiempo en caso de tener que aterrizar de emergencia en el océano. También llevaba una balsa inflable que se inflaba en pocos minutos y que podía soportar mares bastante agitados. Además de la comida para el vuelo yo llevaba 5 latas de raciones de comida concentradas del ejército cada una con comida para un día y que podía durar mucho más si era necesario. Llevaba 2 cantimploras de agua, una con 1/4 de galón para usar durante el vuelo y la otra con 1 galón para emergencias. Además de esta agua tenía una taza Armburst. La taza Armburst es un dispositivo para condensar la humedad del aliento humano y convertirla en agua potable. La taza está cubierta de tela y contiene una serie de placas deflectoras a través de las cuales se sopla el aliento. La taza se sumerge en agua, se retira y se sopla a través de ella. La evaporación del agua en el exterior enfría las paredes de la taza y las placas deflectoras donde se acumula la humedad del aliento y se desliza hasta el fondo de la taza. La siguiente es una lista del equipo transportado en el vuelo. 2 linternas. 1 ovillo de hilo. 1 ovillo de cuerda. 1 cuchillo de caza. 4 bengalas rojas selladas en tubos de goma. 1 caja fuerte con cerillas. 1 aguja. 1 cantimplora con agua con una capacidad de 1/4 de galón. 1 cantimplora con agua con una capacidad de 1 galón. 1 copa Armburst. 1 balsa de aire con bomba y kit de reparación. 5 latas de raciones de emergencia del ejército. 2 cojines de aire. 1 hoja de sierra para cortar metales. A finales de abril de 1927 se terminaron las obras en la fábrica de aviones y una mañana temprano el ala del avión con una longitud de 14 metros fue sacada del segundo piso de la fábrica. El ala del avión fue colocada sobre un vagón de carga y luego bajada a un camión que esperaba mediante una grúa. Unos días después el avión estuvo completamente ensamblado en su hangar. El 28 de abril de 1927, 60 días después de realizar el pedido, realicé el vuelo de prueba del avión Spirit of St. Louis. El rendimiento real del avión superó el teórico. El avión despegó en 6 segundos y 1/8 en una distancia de 50 metros y transportaba más de 180 kilogramos en tanques de gasolina y equipo adicionales. La velocidad máxima fue de 209 kilómetros por hora y el ascenso fue excelente. Las pruebas de carga se realizaron desde el antiguo campo de maniobras del aeropuerto de Camp Kearney cerca de la ciudad de San Diego. Al amanecer una mañana brumosa despegué del aeropuerto de Dutch Flats y me dirigí a la pista de velocidad de 3 kilómetros del ejército a lo largo de la península de Coronado en la bahía de San Diego.
La visibilidad se volvió extremadamente mala sobre el puerto de San Diego, por lo que me vi obligado a aterrizar en el aeropuerto de Rockwell Field en North Island y esperar a que se disipara la niebla antes de realizar las pruebas de velocidad. El sol pronto disipó la niebla y realicé 4 pruebas de velocidad con el avión a una velocidad promedio de 206 km por hora con un ligero viento cruzado. Llevaba unos 100 litros de gasolina y más de 180 kilogramos de carga contando los tanques y equipo adicionales. De camino al aeropuerto de Camp Kearney realicé varias pruebas sobre la relación entre las revoluciones por minuto del motor y la velocidad del aire. Al llegar al aeropuerto de Camp Kearney había recopilado bastante información valiosa. Decidí hacer una prueba más antes de aterrizar. Tenía casi completada la prueba cuando dejé que la bitácora de vuelo se acercara demasiado a la ventana. Una ráfaga de aire sacó a la bitácora de vuelo de la cabina. Yo volaba sobre una zona llena de mezquites a más de 8 kilómetros del aeropuerto de Camp Kearney a unos 365 metros de altitud en ese momento. Solo pude girar en espiral y ver cómo la bitácora de vuelo revoloteaba hasta la copa de un mezquite. Había un pequeño claro a unos 180 metros del arbusto donde era posible aterrizar una aeronave lenta. Aterricé en el aeropuerto de Camp Kearney y pedí un avión modelo ISO Standard que usa Ryan Airlines para su servicio de pasajeros entre San Diego y Los Ángeles. Cuando llegó el avión modelo ISO Standard volé y aterricé en el claro cerca de la bitácora de vuelo durante el vuelo. La bitácora de vuelo era claramente visible desde el aire, pero tras 15 minutos de búsqueda no pude localizarla desde el suelo entre los espesos mezquites. Así que me quité el abrigo y lo extendí sobre otro arbusto y volví a tomar aire con el avión modelo ISO Standard para localizar la bitácora de vuelo en relación con el abrigo. No tuve dificultad en localizarlos a ambos y los encontré a unos 50 metros de distancia. Aterricé de nuevo pero no pude localizar la bitácora de vuelo. Así que moví mi abrigo al lugar donde pensé que debería estar la bitácora de vuelo y volví a despegar. Esta vez había dejado el abrigo a menos de 6 metros de la bitácora de vuelo, pero me llevó varios minutos buscarlo entre la espesura de mezquite para finalmente encontrarlo. Después de regresar a Camp Kearney con el avión modelo ISO Standard, hicimos preparativos para las pruebas de peso del avión Spirit of St. Louis. Las pruebas se iniciaron con una carga ligera y se incrementó el peso transportado en aproximadamente 50 galones de combustible por prueba hasta alcanzar los 300 galones, que sería la carga máxima probada. El avión superó las pruebas sin problemas y despegó con 300 galones en 20 segundos utilizando 1026 pies de pista para despegar. El avión alcanzó una velocidad máxima de 124 millas por hora. Las pruebas se realizaron con vientos de popa que variaban de 2 a 9 millas por hora y a una altitud de aproximadamente 600 pies sobre el nivel del mar. El último vuelo terminó al anochecer y el avión quedó bajo vigilancia en el campo durante la noche. A la mañana siguiente, tras vaciar casi toda la gasolina, lo regresé al aeropuerto de Dodge Flats, donde se hicieron los preparativos finales para el vuelo a la ciudad de San Luis en el estado de Missouri. Me retrasé 4 días en la ciudad de San Diego debido a una zona de tormenta general sobre Estados Unidos de América que pondría en grave peligro el éxito de un vuelo nocturno sin escalas a la ciudad de San Luis. Esperaba obtener datos muy importantes de este vuelo para el último vuelo desde la ciudad de Nueva York. Dean Blake era el jefe de la Oficina Meteorológica de San Diego. En la tarde del 9 de mayo de 1927, Dean Blake predijo condiciones de vuelo favorables para el día siguiente. A la mañana siguiente tomé el avión con destino al aeropuerto de Rockwell Field y a las 3 de la tarde y 55 minutos hora del Pacífico despegué de la Isla Norte con 250 galones de gasolina para el vuelo a la ciudad de San Luis. Fui escoltado por 2 aviones de observación del ejército y uno de los monoplanos de la empresa fabricante de aviones Ryan Airlines. Sobrevolamos la Isla Norte y la ciudad de San Diego y luego seguimos un rumbo de brújula hacia la ciudad de San Luis en el estado de Missouri. El avión sobrevoló la primera cresta montañosa a unos 1200 metros de altura con mucha facilidad y reduciendo la potencia. Los aviones de escolta regresaron al llegar a las montañas y yo seguí sobrevolando el desierto y el lago Saltón en solitario. Al atardecer yo ya estaba sobre los desiertos y las montañas del oeste de Arizona. La luna estaba muy por encima del horizonte y salvo un breve periodo antes del amanecer pude distinguir el contorno del país durante toda la noche.
Volé siguiendo un rumbo de brújula pasando alternativamente sobre crestas nevadas, desiertos y valles fértiles. Una de las cordilleras superaba los 3.600 metros de altura y estaba completamente cubierta de nieve. La dejé atrás sobrevolándola a unos 152 metros de altura y continué sobre las llanuras que se extendían más allá. Las montañas pasaron rápidamente y mucho antes del amanecer ya sobrevolaba las praderas del oeste del estado de Kansas. Al amanecer localicé mi posición a unos 32 kilómetros al sur del recorrido justo al este de la ciudad de Wichita en el estado de Kansas. A las 8 de la mañana hora estándar del centro sobrevolé el aeródromo Lambert y aterricé a las 8 de la mañana con 20 minutos del 11 de mayo de 1927. El viaje duró 14 horas y 25 minutos después de despegar de la costa del Océano Pacífico. El clima durante todo el trayecto había sido exactamente como Dean Blake había predicho. A las 8 de la mañana y 13 minutos de la mañana siguiente despegué del campo Lambert con destino a la ciudad de Nueva York. El viento soplaba del oeste y el tiempo estaba despejado durante la mayor parte del trayecto. Sin embargo, sobre las montañas de Alleghenies el cielo estaba nublado y algunas cimas de las montañas estaban cubiertas de nubes bajas, así que seguí los pasos de montaña. A las 5 de la tarde y 33 minutos horario de verano de Nueva York aterricé en el aeropuerto de Curtis Field en Long Island. De Nueva York a París. En Nueva York revisamos el avión, el motor y los instrumentos. Esto requirió varios vuelos cortos sobre el campo. Cuando el avión fue completamente inspeccionado y listo para el vuelo transatlántico se reportaron densas nieblas a lo largo de la costa y sobre Nueva Escocia y Terranova. Además se reportó una zona de tormenta sobre el Atlántico Norte. En la mañana del 19 de mayo de 1927 caía una llovizna y el cielo estaba nublado. Los informes meteorológicos de las estaciones terrestres y los barcos a lo largo del círculo máximo eran desfavorables. Al parecer no había perspectivas de despegar hacia París durante al menos varios días. Por la mañana visité la fábrica de aviones de los hermanos Wright en Paterson en el estado de Nueva Jersey. Yo había planeado asistir a una función de teatro en Nueva York esa noche. Pero alrededor de las 6 recibí un informe especial de la Oficina Meteorológica de Nueva York. Una zona de altas presiones cubría todo el Atlántico Norte y las bajas presiones sobre Nueva Escocia y Terranova estaban retrocediendo. Era evidente que las perspectivas de que la niebla se despejara eran las mejores que podía esperar durante algún tiempo. El Atlántico Norte debería estar despejado con solo tormentas locales en la costa europea. La luna acababa de pasar a luna llena y el porcentaje de días con niebla sobre Terranova y los grandes bancos de Terranova estaba aumentando, así que no parecía tener sentido esperar más. Fuimos al aeropuerto de Curtis Field lo más rápido posible e hicimos arreglos para que sellaran e instalaran el barógrafo y para que le hicieran mantenimiento y revisaran el avión. Decidimos llenar parcialmente los tanques de combustible en el hangar antes de remolcarlo en un camión hasta el aeropuerto de Roosevelt Field. El aeropuerto de Roosevelt Field linda con el aeropuerto de Curtis Field al este. La idea era despegar desde el aeropuerto de Roosevelt Field rumbo a la ciudad de París. Dejé la responsabilidad del acondicionamiento del avión en manos de los hombres en el campo mientras yo iba al hotel para descansar unas 2 horas y media. Pero en el hotel había varios detalles más que completar y no pude dormir esa noche. Regresé al aeropuerto antes del amanecer del día 20 de mayo de 1927. Caía una llovizna que continuó hasta casi el amanecer. Por lo tanto no trasladamos el avión al aeropuerto de Roosevelt Field hasta mucho más tarde de lo previsto. El despegue se retrasó desde el amanecer hasta casi las 8. Al amanecer el chaparrón había pasado aunque el cielo estaba nublado y ocasionalmente caía alguna ligera precipitación. La cola del avión estaba amarrada a un camión y escoltada por varios policías en motocicleta. El lento viaje del aeropuerto de Curtis Field al aeropuerto de Roosevelt Field había comenzado. El avión se colocó en el extremo oeste del campo en dirección este y oeste y comenzó el abastecimiento final de combustible. Alrededor de las 7 de la mañana con 40 minutos se puso en marcha el motor y a las 7 de la mañana con 52 minutos despegué en el vuelo hacia la ciudad de París. El campo estaba un poco blando debido a la lluvia nocturna. El avión estaba muy cargado y ganó velocidad muy lentamente. Sin embargo, tras pasar la mitad del recorrido era evidente que podría sortear los obstáculos al final de la pista.
Pasé apenas sobre un tractor a unos 4,5 metros y pasé sobre una línea telefónica a unos 6 metros aunque con bastante margen de velocidad. Creo que el avión podría haber despegado de una pista dura con al menos 200 kilos más de peso. Giré ligeramente a la derecha para evitar unos árboles altos en una colina justo enfrente. Tras recorrer unos cientos de metros tenía suficiente altitud para sortear todos los obstáculos y reduje el motor a 1750 revoluciones por minuto. Inmediatamente tomé rumbo de brújula y pronto llegué al estrecho de Long Island. El avión Curtiss Oriole me escoltaba con un fotógrafo a bordo. En el estrecho de Long Island el avión Curtiss Oriole regresó. La neblina se disipó pronto y desde Cabo Cod hasta la mitad sur de Nueva Escocia el clima y la visibilidad eran excelentes. Yo volaba muy bajo, a veces a tan solo 3 metros de los árboles y el agua. En el tramo de agua de 300 millas entre Cabo Cod y Nueva Escocia pasé a la vista de numerosos barcos pesqueros. La parte norte de Nueva Escocia contenía varias zonas de tormenta, y varias veces volé en medio de chaparrones. A medida que me acercaba a la costa norte apareció nieve en parches en el suelo, y más al este la costa estaba cubierta de niebla. Durante muchas millas entre Nueva Escocia y Terranova el océano estaba cubierto de hielo endurecido, pero a medida que me acercaba a la costa el hielo desapareció por completo y vi varios barcos en esa zona. Había tomado un rumbo hacia la ciudad de Saint John's en Canadá. La ciudad de Saint John's está al sur del gran círculo que une Nueva York con París. Decidí pasar por la ciudad de Saint John's para que no hubiera dudas de que había pasado por Terranova en caso de que me viera obligado a descender en el Atlántico Norte. Pasé sobre numerosos icebergs después de salir de Saint John's, pero no vi ningún barco excepto cerca de la costa. Oscureció sobre las 8 de la noche y 15 minutos. Se formó una niebla fina y baja sobre el mar a través de la cual se veían los témpanos blancos con sorprendente claridad. Esta niebla se hizo más densa y aumentó de altura hasta que en 2 horas rozaba la cima de las nubes de tormenta a unos 3,000 metros. Incluso a esta altitud había una densa neblina a través de la cual solo se veían las estrellas directamente sobre mi cabeza. No había luna y estaba muy oscuro. La cima de algunas nubes de tormenta estaba a varios miles de pies sobre mí. En un momento dado, al intentar atravesar una de las nubes más grandes, empezó a acumularse aguanieve en el avión, y me vi obligado a dar la vuelta y volver a una atmósfera despejada inmediatamente para luego sobrevolar las nubes que no pudiera superar. La luna apareció en el horizonte después de unas 2 horas de oscuridad. Entonces el vuelo fue mucho menos complicado. El amanecer llegó alrededor de la 1 de la mañana hora de Nueva York. La temperatura había aumentado hasta el punto de que prácticamente no había peligro de aguanieve. Poco después del amanecer las nubes se hicieron más dispersas, aunque algunas de ellas estaban muy por encima de mí, y a menudo era necesario volar a través de ellas navegando solo con instrumentos. A medida que el sol ascendía aparecieron agujeros en la niebla. A través de uno se veía el mar abierto. Yo descendí hasta menos de 30 metros sobre las olas. Soplaba un fuerte viento del noroeste y el océano estaba cubierto de crestas blancas. Tras unos kilómetros de tiempo bastante despejado, el techo de la atmósfera descendió a cero. La visibilidad era nula. Durante casi 2 horas volé completamente a ciegas a través de la niebla a una altitud de unos 450 metros. Luego la niebla se disipó y el agua volvió a ser visible. En varias ocasiones más fue necesario volar con instrumentos durante breves periodos. Entonces la niebla se disipó en parches. Estos parches adoptaron formas de todo tipo. De repente aparecieron numerosas costas con árboles perfectamente recortados contra el horizonte. Pero eran espejismos. De hecho, los espejismos eran tan naturales que, de no haber estado en medio del Atlántico y saber que no había tierra a lo largo de mi ruta, los habría tomado por islas de verdad. Cuando la niebla se disipó bajé más cerca del agua, a veces volando a menos de 3 metros de las olas y rara vez a más de 200. Hay un colchón de aire cerca del suelo o del agua a través del cual un avión vuela con menos esfuerzo que a mayor altitud, y durante horas aproveché este factor. Además, fue menos difícil determinar la deriva del viento cerca del agua. Durante todo el vuelo el viento fue lo suficientemente fuerte como para producir crestas blancas en las olas. Cuando se formaba una, la espuma se desprendía indicando la dirección y velocidad aproximada del viento. Esta espuma permaneció en el agua el tiempo suficiente para que pudiera hacerme una idea general de mi deriva. Durante el día vi varias marsopas y algunos pájaros, pero ningún barco, aunque tengo entendido que 2 barcos diferentes informaron de mi paso por allí.
El primer indicio de mi aproximación a la costa europea fue un pequeño barco pesquero que vi unas millas más adelante ligeramente al sur de mi rumbo. Había varios de estos barcos pesqueros agrupados a pocas millas de distancia. Volé sobre el primer barco sin ver señales de vida. Sin embargo, al sobrevolar el segundo barco pesquero apareció el rostro de un hombre mirándome por la ventana de la cabina. He mantenido breves conversaciones con personas en tierra volando a baja altura con el motor a baja velocidad gritando una pregunta y recibiendo la respuesta mediante alguna señal. Al ver a este pescador decidí intentar que señalara hacia tierra. Apenas había tomado la decisión cuando la inutilidad del esfuerzo se hizo evidente. Lo más probable es que el marinero no hablara inglés. E incluso si el marinero supiera hablar inglés, sin duda estaría demasiado asombrado para responder. Sin embargo, volví a dar vuelta y cuando el avión pasó a pocos metros del barco grité, ¿hacia dónde está Irlanda? Por supuesto, el intento fue inútil y seguí mi rumbo. Menos de una hora después apareció una costa accidentada y semimontañosa al noreste. Volaba a menos de 60 metros del agua cuando la avisté. La costa era bastante nítida y estaba a no más de 16 o 15 kilómetros de distancia. Una ligera neblina sumada a numerosas zonas de tormenta locales me había impedido verla desde lejos. La costa descendía desde el norte y se curvaba hacia el este. Tenía muy pocas dudas de que se trataba del extremo suroeste de Irlanda, pero para asegurarme cambié de rumbo hacia el punto de tierra más cercano. Localicé Cabo Valentía y la bahía de Dingle. Luego reanudé mi rumbo hacia París. Después de dejar Irlanda me encontré con varios barcos de vapor y rara vez perdí de vista un barco. En poco más de 2 horas apareció la costa de Inglaterra. Mi rumbo pasó sobre el sur de Inglaterra y un poco al sur de la ciudad de Plymouth. Crucé el Canal de la Mancha y llegué a Francia por el puerto de Cherburgo. Las granjas inglesas eran impresionantes desde el aire en contraste con las nuestras en Estados Unidos. Las granjas inglesas parecían extremadamente pequeñas y excepcionalmente limpias y ordenadas con sus cercas de piedra y setos. Yo volaba a unos 1500 pies de altitud sobre Inglaterra, y al cruzar el Canal de la Mancha y pasar sobre Cherburgo, Francia, probablemente había visto más de esa parte de Europa que muchos europeos nativos. La visibilidad era buena y el país se veía a kilómetros de distancia. Quienes han volado por primera vez suelen comentar que nadie sabe cómo es el lugar donde vive hasta que lo ve desde arriba. Los países adquieren características diferentes desde el aire. El sol se puso poco después de pasar por la ciudad de Cherburgo, y pronto se hicieron visibles las balizas a lo largo de la ruta aérea entre la ciudad de París y la ciudad de Londres. Vi por primera vez las luces de París un poco antes de las 10 de la noche o las 5 de la tarde hora de Nueva York. Unos minutos más tarde estaba dando vueltas alrededor de la Torre Eiffel a una altitud de unos 4000 pies. Las luces del aeropuerto de Le Bourget eran claramente visibles, pero parecían estar muy cerca de París. Tenía entendido que el aeropuerto de Le Bourget estaba más lejos de la ciudad, así que continué hacia el noreste adentrándome en el campo durante 6 o 8 kilómetros para asegurarme de que no hubiera otro aeropuerto más lejos que pudiera ser el aeropuerto de Le Bourget. Luego regresé y descendí en espiral acercándome a las luces del aeropuerto. Al poco rato pude distinguir largas hileras de hangares. Las carreteras parecían estar abarrotadas de coches. Volé bajo sobre el aeropuerto una vez. Luego di una vuelta en dirección al viento y aterricé. Después de que el avión dejó de rodar, di la vuelta y comencé a rodar de vuelta hacia las luces. Sin embargo, toda la pista que tenía delante de mí estaba llena de miles de personas que corrían hacia mi nave. Cuando llegaron los primeros intenté que mantuvieran al resto de la multitud a distancia lejos del avión, pero al parecer nadie lo entendió. Y si las personas hubieran entendido lo que les dije, no habría accedido a mi petición. Apagué el interruptor para evitar que la hélice matara a alguien e intenté organizar una guardia improvisada para el avión. La imposibilidad de una organización inmediata se hizo evidente. Partes del avión comenzaron a agrietarse por la presión de la multitud. Ante esa situación decidí salir de la cabina para alejarlos. Hablar era imposible. No se oían palabras en medio del alboroto. Y al parecer a nadie le importaba oírlas. Empecé a salir de la cabina, pero en cuanto asomó un pie por la puerta me arrastraron el resto del trayecto sin ayuda. Durante casi media hora no pude tocar el suelo. Durante ese tiempo fui llevado ardientemente en lo que parecía ser un área muy pequeña, y en todas las posiciones en las que es posible estar. Todos tenían las mejores intenciones, pero nadie parecía saber exactamente cuáles eran. Los aviadores militares franceses tomaron la situación con mucha habilidad.
Algunos se mezclaron con la multitud. Luego, a una señal dada, le pusieron mi casco a un periodista corresponsal estadounidense y gritaron: «Aquí está Lindbergh». Mi casco en un estadounidense era prueba suficiente de identidad. El periodista corresponsal se convirtió inmediatamente en el centro de atención. Ahora la multitud cargaba al periodista corresponsal rumbo al comité de recepción por una ruta bastante tortuosa. El periodista corresponsal protestaba, pero la multitud no le hacía caso. Yo logré escaparme de la multitud y entrar en uno de los hangares. Mientras tanto, un segundo grupo de soldados y policías había rodeado el avión y pronto lo puso fuera de peligro en otro hangar. La capacidad francesa para gestionar una situación inusual con velocidad y capacidad quedó demostrada notablemente esa noche en el aeropuerto de Le Bourget. El embajador Myron Timothy Eric me extendió una invitación para quedarme en su embajada mientras estuve en París. Yo acepté la invitación con gusto. Pero a pesar de mi agradecimiento en aquel momento, no tardé en darme cuenta de que una providencia bondadosa me había puesto en manos del embajador Myron Timothy Eric. Los días siguientes me encontré en situaciones que sin duda jamás imaginé y en las que confié en la ayuda compasiva del embajador Myron Timothy Eric. Estas situaciones fueron propiciadas por la cálida bienvenida que me dieron. La cálida bienvenida me conmovió más allá de lo que las palabras pueden expresar. Dejé Francia con una deuda de gratitud que, aunque no puedo pagarla, siempre recordaré. Si el pueblo francés hubiera estado aclamando a sus valientes aviadores Charles Nungesser y François Collet, su entusiasta bienvenida y amabilidad no podrían haber sido mayores. Charles Nungesser y François Collet desaparecieron en mayo de 1827 tras intentar hacer el primer vuelo transatlántico. También en Bélgica me recibieron con una calidez que reflejaba más que una simple curiosidad pasajera por un vuelo transatlántico. Se percibía una demostración de interés por parte de la gente en un nuevo medio de transporte que con el tiempo acercaría aún más el nuevo mundo al viejo. Su bienvenida también será un recuerdo imborrable. En Inglaterra experimenté una última e inolvidable demostración de amistad con un estadounidense. Aquella espontánea y maravillosa recepción durante mi breve visita me pareció representativa de lo que siempre había oído sobre el buen espíritu deportivo de los ingleses. Mis palabras a todos esos amigos en Europa son insuficientes, pero mis sentimientos de agradecimiento son ilimitados. Conclusión. Cuando estaba pensando en volar a París, esperaba hacer un pequeño viaje por Europa con especial atención a los distintos aeropuertos y actividades aeronáuticas. Sin embargo, tras mi llegada se hizo evidente la necesidad de regresar a Estados Unidos de América lo más pronto posible. Consulte al embajador Alanson Bigelow Houghton al respecto. El embajador Alanson Bigelow Houghton me informó que el presidente de Estados Unidos de América, Calvin Coolidge, había enviado el crucero Memphis al puerto Cherburgo para que yo regresara a Estados Unidos de América. Volé el Spirit of St. Louis a la ciudad de Gosport en Inglaterra una mañana temprano. Allí mi avión fue desmantelado y embalado gracias a la cortesía de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. La Real Fuerza Aérea del Reino Unido también puso a mi disposición un avión de persecución modelo Hawker Woodcock. Regresé a la ciudad de Londres en el avión modelo Hawker Woodcock y unos días después volé a París en otro aparato de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido del mismo tipo. Pasé la noche en París y a primera hora de la mañana siguiente volé en un avión francés fabricado por la empresa Breguet hasta Cherburgo. Ahí en Cherburgo me esperaba el crucero Memphis. El almirante G. Hamilton Burrage me recibió en el muelle. Tras embarcar en el barco Memphis conocí al capitán Henry Ellis Lackey y a los oficiales del barco. Durante la travesía me brindaron toda la cortesía posible e hicieron todo lo posible para que el viaje fuera placentero. Una descripción de mi regreso a Estados Unidos bastaría para llenar un volumen más extenso. No soy escritor de profesión. Mi pluma jamás podría expresar la gratitud que siento hacia el pueblo estadounidense. El viaje por el río Potomac hasta el Monumento Nacional en Washington. El viaje por el río Hudson hasta Broadway. El viaje por el río Mississippi hasta San Luis. Para hacer justicia a estas ocasiones se necesitaría un escritor mucho mejor que yo. Viaje a las ciudades de Washington, Nueva York y finalmente a la ciudad de San Luis y a mi hogar. Cada una de estas ciudades me ha dejado una impresión que jamás olvidaré y una deuda de gratitud que jamás podré pagar.